Aprendiendo Matemáticas. Bienvenidos a una clase número 4 de función exponencial. En la misma seguiremos analizando la gráfica, profundizaremos un poco más, veremos algunos otros casos gráficos con otras bases diferentes. En este caso lo que nos va a interesar es, dadas estas funciones que tienen base, fíjense, un medio, un cuarto, un tercio, podríamos ir anticipando que lo que estamos analizando son fórmulas en general. F de x igual a k por a la x más un c, en donde k está siendo 1, a está siendo menor que 1. Ya sabemos que siempre a es mayor que 0, siempre, y siempre a es distinta de 1. Así que estamos analizando el caso en que es menor que 1, lo que estamos diciendo es que la base está entre 0 y 1 en definitiva, y c, como no aparece, está siendo 0. Bien, estamos analizando ese modelo de función acá, porque si vemos las tres cumplen esas condiciones. En las 3k es 1, que no está escrito, c no está, que vale 0, que es el término independiente, y las bases están entre 0 y 1, o sea, son todas menores que 1. ¿Cuál es el dominio de toda la función? Para esto no me hace falta ni siquiera hacer el gráfico. El dominio yo tengo que saber que si no está aplicado un problema, que sean restricciones propias del problema, qué sé yo, si estamos hablando de tiempo que empiece en el instante 0 en adelante o cosas así, vamos a ver si hay restricciones ya propiamente del álgebra. Y cuando yo acá veo el dominio son los valores que puedo obtener ese x que está ahí en esa función, ese x que está ahí en esa función y ese x que está ahí en esa otra función. En principio, problemas para darle valores a x algebraico voy a tener cuando x esté dividiendo y no va a poder valer 0 porque no se puede dividir por 0, o cuando x esté dentro de una raíz de índice positivo y no puede ser negativo la x, o cuando esté como argumento de un logaritmo que x tiene que ser positivo. Pero acá no tengo restricciones alguna para darle valores a x, le puedo dar cualquier valor y siempre que le dé un valor voy a hacer un medio a ese valor y voy a obtener un resultado, es decir, una imagen. Por lo tanto, en todas estas funciones, teórico directamente, el dominio va a ser los reales. ¿Cuál es la ordenada al origen de cada una de ellas? Sin necesidad de hacer el gráfico, para buscar la ordenada al origen hay que darle el valor 0 a x, es decir, pongo 0 ahí, 0 ahí y 0 ahí. En los tres casos, cuando ponga 0 a x, me va a dar un medio a la 0, 1. Un cuarto a la 0, 1. Un tercio a la 0, 1. O sea que en todas ellas es 1, la ordenada al origen. ¿Cómo se calcula? Dándole el valor 0 a x, eso es conceptualmente. ¿Cuál es la asíntota horizontal de cada una de ellas? Para ver cuál es la asíntota horizontal, yo tenía que ver si en el gráfico había alguna recta a la cual la gráfica se acercara por uno de los extremos. Pero desde el punto de vista algebraico es hacer que x, que está acá, tome valores o muy grandes o muy pequeños, es decir, muy grandes en valor absoluto, que es eso, por ejemplo, 100, después 1000, después 10.000, después 100.000, después 1.000.000, 10 millones, 100 millones, 1.000 millones y así, o negativo, lo mismo, menos 100, menos 10.000, valores muy negativos o valores muy grandes positivos. Y tengo que fijarme si cuando hago esa especulación de darle valores muy grandes a x o muy pequeños a x, las imágenes, es decir, los resultados de esa cuenta, tiende a hacerse algún valor en particular. Acá es bastante fácil especularlo, porque si yo tengo una base menor que 1, fíjense lo que va a pasar. Siempre que yo multiplique, por ejemplo, un medio y lo haga al cuadrado, significa que voy a hacer un medio por un medio. Pero como estoy multiplicando un número menor que 1, ese producto va a terminar siendo más chico todavía, un cuarto. Fíjense que de un medio pasa a un cuarto. Si estuviera el cubo, no el 2, el cubo, acá tendría que agregar por un medio más y el resultado va a ser un octavo, más chico todavía. Y así lo puedo seguir achicando a medida que agrando este valor de x. ¿Qué significa esto que lo puedo seguir achicando? ¿Hasta cuándo? Y me voy a ir acercando al 0. Siempre va a ser 1 dividido a algo cada vez más grande. Es decir, me voy a ir acercando al 0. En las 3 va a pasar lo mismo. Las 3 se van acercando al valor 0 cuando x se haga muy grande. Entonces, ¿cuál es la asíntota horizontal? Y acá digo, la asíntota horizontal verifica la ecuación y igual a ese valor que se acercan, que es el 0. Eso es conceptualmente. En las 3 pasa eso. ¿Cómo lo justifico eso? Y eso se justifica con un término que se llama límite, pero que nosotros todavía no lo vamos a usar, sino que vamos a usar las líneas de tendencia. ¿Cómo lo justificamos? Porque cuando x tiende a hacerse infinitamente grande positiva, cuando x tiende a hacerse infinitamente grande positiva, entonces, esa flecha doble es entonces, esa simple es tiende, entonces f de x tiende al valor 0, g de x tiende también al valor 0 y h de x
tiende también el valor 0. O sea que la justificación es que tiende a ese 0 cuando las imágenes se hacen, cuando los valores de x se hacen infinitamente grandes. Podría haber sido cuando x tiende a menos infinito, que eso pasaba en las anteriores. Bueno, acá cuando x tiende a más infinito y así se justifica. ¿Cuál es el 0 de cada una de las funciones? Bueno, el 0 de cada una de las funciones se puede buscar algebraicamente, eso ya hay que aprender a hacerlo. No hay que hacer tablitas. El 0 de cada función es el valor de x, acuérdense, es el valor de x, o sea, de la variable independiente, así sería formalmente, es el valor de la variable independiente para el cual la variable dependiente, es decir, f de x, la función vale 0. Entonces, ¿cómo lo hago para calcular a los ceros? Cálculo de ceros. Para calcular los ceros, lo que vamos a hacer es darle el valor 0 a la función, es decir, para el f de x hacemos que valga 0 f de x y nos preguntamos qué valor de x hace eso, es decir, esto es lo que planteamos. 0 igual a 1 medio a la x. ¿Tendrá 0 la función? Bueno, busquémoslos. Sabemos que queremos despejar eso en una ecuación, lo que usamos es el logaritmo en ambos miembros, es decir, puedo aplicar acá el logaritmo de 0 en base 10 igual al logaritmo en base 10 de 1 medio a la x. Bajaríamos la x por propiedad del logaritmo de una potencia, me quedaría x por el logaritmo de 1 medio. Pero acá, ¿qué pasa con esto? Esto no existe. Entonces no existe un valor que haga que esta función tenga 0, en particular la a 1 medio de x. Lo mismo nos hubiese pasado totalmente lo mismo con un tercio y totalmente lo mismo con un cuarto. Es decir, en todos los casos hubiésemos llegado a que no existe un 0. Bien, y vamos a decir entonces cuál es el 0 para cada una de las funciones. No existe para ninguna de las tres funciones. ¿Cuál es la imagen? Esta me conviene primero tener una referencia gráfica, que ya la vamos a ver. Es mucho más fácil después de hacer el gráfico ver cuál es la imagen. ¿Esas funciones crecen o decrecen? Bien, ¿cómo vamos a hacer de ahora en más para saber si una función crece o decrece antes de ver el gráfico? Fíjense, todas estas cosas las he hecho sin ver el gráfico, todas estas. Esa la dejé para el gráfico al final, y esta la estoy haciendo sin el gráfico. Podría hacerlo de las dos formas esta. Así que me va a convenir primero hacer esto y después van a ir a ver eso en todo caso. Para el crecimiento lo que se hace es una tablita con dos valores. X, y acá podemos poner, para el primer caso, f de x o y. Me fijo que cuando x es, por ejemplo, 0, sería 1 medio a la 0, me da 1. Después hago crecer x a propósito, le doy un valor más grande, por ejemplo, el valor 1. Y cuando x vale 1, x vale 1, 1 medio a la x me da 1 medio. Fíjense que creció los valores de x de 0 a 1, pero los valores de y o f de x, ¿qué pasó? Decrecieron. Si cuando los valores de x, los valores crecen, los valores de f de x decrecen, se dice que la función decrece. Esta no es la definición de función creciente o decreciente, es un poco más formal, pero nosotros nos vamos a quedar con esta idea nomás porque nos sobra para este tema. Además, las funciones exponenciales o crecen o decrecen en todo su dominio y no hacen las dos cosas al mismo tiempo como otro tipo de funciones, así que no sería una preocupación. Lo que tendríamos que hacer entonces es darle dos valores a x, uno más grande que el otro, preocuparnos que x crezca y ver qué pasa con y. Si y también crece, la función crece. Y si y decrece, la función decrece. O sea, siempre que x crezca, nos fijamos qué pasa con y. Si y también crece, la función va a ser creciente. Pero si y decrece, la función va a ser decreciente. En este caso van a ser todas decrecientes, porque en la otra tabla, en vez de tener 1, 1 medio, lo que voy a tener en la tabla para g de x va a ser 1, 1 tercio. 1 y 1 tercio. Pero cuando x valga 1. Y así la otra, en esta otra voy a tener 1, 1 cuarto, es decir, todas decrecen. Entonces, ¿estas funciones crecen o decrecen? Decrecen, contrario a lo que pasaba con lo que habíamos visto antes. Y después nos piden que grafique las funciones. Bien, ¿cómo graficaría las funciones? Yo ya las tengo graficadas, pero quiero explicar cómo las graficaríamos a partir de ahora a mano alzada, que es la idea de esto. Tenemos que analizar de cada una de las funciones algunas cositas. El dominio ya vimos que es teórico, estas funciones exponenciales, si no están aplicadas a un problema, va a ser siempre real. Entonces, eso, bueno, ya lo tengo respondido, el dominio de los reales. ¿Cuál es la ordenada al origen? Entonces, por ejemplo, empecemos con la intención de graficar f de x. Lo primero que voy a hacer es calcular la ordenada al origen. ¿Cómo lo voy a calcular? Le doy el 0 a x. Entonces hacemos x
igual a 0. Y averiguamos. Entonces ponemos f de 0 igual a 1/2 a la 0. 1/2 a la 0 es 1, por lo tanto f de 0 es igual a 1. Y ya tenemos la ordenada al origen. Ya podemos ir marcando en nuestro par de ejes, lo voy a hacer acá, algunos de los resultados. X, Y, estoy haciéndolo así nomás. Por supuesto que esto es en una hoja cuadriculada y con escala, pero bueno, voy a hacer de cuenta que acá es 1, por ejemplo. Y que voy a tomar la lapicera acá, voy a marcar el negro, la gráfica, voy a agrandar eso y voy a marcar un punto ahí. Mi primer punto, que es ese punto que es cuando X es 0, Y es 1. Ya tengo un punto del gráfico. Ya tengo un punto, tengo el ordenal origen, ahora me voy a fijar si tiene ceros. Bueno, después que busco la ordenal origen, me fijo si la función tiene ceros. Ya hemos visto que no, lo respondimos recién. No tiene ceros, ¿qué significa? Que no voy a tener un punto de corte en este eje. Si hubiese tenido ceros sería más fácil de graficar. Bueno, esta no tiene ceros, entonces en este eje no voy a tener un punto de corte. Continúo. La asíntota horizontal. Bueno, ya vimos que la asíntota horizontal en definitiva la asíntota horizontal iba a ser en las 3 la recta y igual a 0. ¿Por qué? Porque las imágenes se acercan a 0 cuando x se hace infinitamente grande, porque me queda un medio por un medio, un cuarto por un medio, un octavo. Si lo pongo a la 13, si lo pongo a la 4 por un medio más, un 16avo, cada vez más cerca de 0. Entonces la asíntota la voy a marcar con una línea de puntos sobre el eje, porque acá está la asíntota. Esa es mi asíntota. A esa línea la gráfica se va a tener que acercar por algún extremo. ¿Qué más voy a hacer? Seguidamente voy a calcular un punto más para darle forma al gráfico y saber si crece o decrece. Entonces acá tengo x y acá tengo f de x. ¿Qué valores tenías hasta ahora? Voy a afinar un poco el lápiz. Tenía, cuando x es 0, y es 1, que es la ordenal origen. Busco un valor más. Por ejemplo, puedo poner cuando x es 1, y acá me da un medio cuando x es 1, porque me queda un medio a la 1. Bien, tengo dos valores que me dicen que la función decrece. Decrece. Porque esto creció, mientras que las imágenes decrecieron. ¿Cómo puedo decrecer? Yo sé que las curvas estas tienen esta forma así. La curva puede ser así o puede ser así, por ejemplo. También podría ser así o podría ser así. Tengo 4 opciones, es decir, yo acá tengo 4 opciones para hacer gráficas. Las voy a dibujar a las 4. Podría hacer una gráfica, por decirlo así. Pero ¿qué defecto tiene esta gráfica? Primero no he marcado este punto 1, un medio, que debería marcarlo, lo voy a marcar. Cuando x1 vale un medio, es decir, el punto lo voy a marcar de negro, lo engrosemos, acá. Ahí lo tengo el punto. Entonces en realidad yo tendría que unir esos dos puntos, con lo cual todos esos puntitos que marqué acá estarían mal. Y ahí me voy dando cuenta cuál va a ser la forma que va a tomar la gráfica. Borro esos puntitos que hice mal. Ahí está. Y marquemos entonces una forma de unir esos dos puntos. Una forma de unir esos dos puntos con una curva suave sería algo así. Esta función une esos dos puntos y fíjense que cuando crezco en x, en y bajo. Con lo cual decrece, está cumpliendo con que decrece. También está cumpliendo con acercarse por uno de los extremos a la asíntota. Por lo tanto, este sería el gráfico correcto de esa función. No me importa la precisión quizá de todos estos puntos o de todos esos puntos, solamente con dos puntos. Saber que decrece, saber cuál es la asíntota, siempre buscando si tiene ceros y la ordena al origen, y simplemente la trazo a mano alzada más o menos cuál sería su forma. Veamos, por ejemplo, donde yo tengo terminados los 3 gráficos. Acá los tengo para comparar. La violeta sería un medio de x, que es esta que está acá. Un medio a la x. Fíjense que va descendiendo, va decreciendo, va decreciendo. La verde sería un tercio de la x, que es esta. Fíjense que qué pasa con un tercio de la x. Está abajo, acá. De este lado está abajo de un medio de la x, mientras que de este lado está arriba. Es como que decrece, está más rápido, porque viene de estar arriba y pasa a estar abajo de la curva violeta. Y un cuarto viene de estar arriba incluso de la de un tercio de x y pasa a estar abajo de todo, es como que decrece más rápido. Pero en definitiva las 3 decrecen, las 3 tienen la misma asíntota horizontal acá, que es esta línea, en la cual se acercan por este extremo, por ese extremo de ahí, por este extremo se acercan, la asíntota estaría siendo esta.
Y acá fíjense que hay una diferente que la dejé a propósito, que es de las anteriores. Esta es 2 a la x, es decir, estas 3 de acá se caracterizan por tener a menor que 0. Fíjense que las 3 decrecen, mientras que esta que está acá tiene a mayor que 0, y fíjense que esa crece. La función va subiendo, subiendo, subiendo a medida que x avanza. Bueno, es nomás para tener para compararla, nomás ver qué pasa cuando a es negativo, cuando a, perdón, es menor que 1 y cuando a es mayor que 1. No es más que para eso. Y después acá nos piden que grafiquemos y practiquemos otro tipo de gráficos, que yo ya los tengo hechos. Antes de responder vamos a ver los gráficos. Vamos a intentar hacer uno a mano alzada para que se entienda cómo es que tendrían que proceder de ahora en más, graficar por parámetros a mano alzada una gráfica de esta en forma esquemática, ¿no? No hace falta que sean muy precisos, sino con que 2 puntos sean precisos y los demás se trabaja en forma esquemática. Por ejemplo, podríamos ver esta que está acá, que quizás sea la más interesante. Fíjense que es un medio a la x menos 2. ¿Cómo haría para graficarla? Lo primero que voy a hacer es decir, bueno, ¿cuál es el dominio? El dominio ya sé, teórico, los reales. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. ¿Cuál es la ordenada al origen? Bueno, me fijo. Para esa función, la ordenada al origen, tengo que hacer x0. Entonces me haría f de 0 igual, y me queda un medio a la 0 menos 2. Ahora, un medio a la 0 es 1, menos 2, me queda menos 1. Entonces ahora la ordenada al origen me quedó menos 1. Acá anoto or menos 1. Estoy guardando el resultado. Bien, ya busqué el ordenada al origen. Ahora voy a buscar lo que se llaman los ceros. El otro punto importante, el cero de la función. Ya ahora busco los ceros. Para buscar los ceros, ahora hago y igual a 0, no x. Entonces hago 0 igual a un medio a la x menos 2. La función es un medio a la x menos 2. Y vamos a despejar. Este 2 primero va a terminar del otro lado sumando. Se va a quedar 2 igual a un medio a la x. Y ahora voy a usar logaritmo para bajar ese incógnito. Entonces hago logaritmo en base 10 del número 2 es igual al logaritmo en base 10 del número 1 medio. Siempre el logaritmo en la misma base a ambos miembros a la x. Bajo el exponente x por el logaritmo de una potencia, me queda x por el logaritmo en base 10 de 1 medio igual al logaritmo de 2. Y ahora despejo todo esto que está multiplicando x, termina dividiendo y me queda que el logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 1 medio es igual a x. ¿Qué me da el logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 1 medio? Ya les digo. Me da menos 1. X igual a menos 1. Eso me da la cuenta de los ceros. Entonces acá pongo ceros. 0 de la función tiene uno solo. El 0 de la función también es menos 1. Por supuesto que es menos 1 de y, mientras que es menos 1 de x. Los ceros, se hace 0y y se averigua el valor de x. Y el ordenado al origen se hace 0x y se averigua el valor de y. Eso hay que tener en cuenta a la hora de marcarlo. Básicamente ya tengo mis 2 puntos para el gráfico, ya tengo casi todo. Puedo responder acerca del crecimiento, del decrecimiento, la asíntota, todo. Fíjense, voy a empezar a hacer el gráfico ya con esos 2 puntos nomás. Y con eso me va a alcanzar. Voy a hacer un par de ejes. X, y, el 0 de la función. Voy a tomar otro color. Voy a afinar un poco la punta, ahí está. Voy a decir, el ordenado al origen es menos 1. Uy, bueno, me hice una macanita porque tendría que haber salido más abajo acá. Bien, volvamos entonces, borremos, lo hagamos más, que tenga un poco más de negativo. Un par de ejes, ahí está, X, Y, 0. Pongamos por ahí el menos 1, por ejemplo. Y pongamos acá el menos 1 de x. Bien, acá la ordenada al origen es menos 1. Entonces significa que en menos 1 voy a cortar el eje y acá. Voy a tener un punto ahí de mi gráfica. Después,
que el 0 es el menos 1, significa que acá el menos 1 voy a cortar el eje de las abscisas. Voy a tener ceros de la función o raíces. Ya tengo dos valores. Ahora, los dos valores yo los podría, fíjense, unir así. O también los podría unir, lo voy a hacer en verde. Así. De cualquiera de las dos formas los podría unir. Tengo que ver cuál de esas dos formas es la que me sirve de acuerdo a mi análisis. Tendría que pensar entonces en cuál va a ser la ordenada la asíntota horizontal. Ya habíamos visto que la asíntota horizontal tenía que ver con este término que queda ahí solito siempre. Porque a medida que haga que x tienda a infinito, esto se va a hacer 0, porque va a ser un medio por un medio por un medio por un medio. Cada vez que multiplique por un medio, el número se va a achicar y se va a acercar a 0. Pero 0 menos 2, todo se va a acercar a menos 2. Por lo tanto, en menos 2 voy a tener mi asíntota horizontal. Directamente ya sé que el término independiente, y igual al término independiente, va a ser la asíntota horizontal. Y ahora más, acá en menos 2, voy a tener mi asíntota horizontal, el cual la gráfica de la curva se va a acercar. Por lo tanto, la gráfica verde que había hecho esta así no me sirve, porque eso no se acerca a la asíntota. De hecho, se aleja de la asíntota. La roja, tal cual la había marcado, es la única que por uno de los extremos se acerca a la asíntota. Entonces el gráfico correcto sería el rojo. Fíjense la fórmula, miren cómo tenemos el gráfico rojo y miren a donde ya lo tenemos graficado con un graficador. Graficador, ¿a dónde estás, graficador? Ah, acá yo lo tenía guardado en un archivo. Bien. Bajemos. ¿Dónde están? Y no están. Me han desaparecido. A ver. Déjenme buscarlas en algún lado. Bien, acá lo tenemos. Este es el mismo de antes, pero voy a bajar un poco. Y no se quiere ver. Voy a tener que abrir el Word. Bueno, acá sí lo tenemos. Me pasa que lo tenemos en Word, no voy a poder rayar mucho. Acá está. Fíjense, acá tenemos graficada 2 a la x más menos 2. Esta es la que está acá. Ah, esta es 2 a la x menos 2. Y nosotros teníamos base 1 medio. Así que tampoco me estaría sirviendo. Bueno, no importa la idea que la graficamos a mano alzada. Después en todo caso lo hacemos con un graficador. Borremos un poco. Y lo que vamos a hacer es directamente las tres hacerlas en un graficador. ¿Sí? Fíjense que las bases son 1 medio menos 2, 1/4 más a la x más 1 y 1/3 a la x más 3. Voy a borrar esto y las voy a dejar las tres graficadas como debería ser. Vámonos a un graficador y las grafiquemos directamente. 1/3 más 3, 1/4 más 1 y 1 medio menos 2. Bien, vámonos a un graficador y las hacemos en vivo mejor. Cerrar esto, función. Vamos a hacer entonces la función que dijimos que queremos graficar es 1 medio a la x menos 2 era, ¿cierto? Menos 2. Vamos a ver cómo queda el gráfico. Ahí lo tenemos. Fíjense exactamente lo que hicimos. Corta el menos 1 el 0 de la función, corta el menos 1 la ordenada al origen, decrece, porque a medida que x avanza, y baja. Y bueno, la asíntota pareciera estar en la línea esa que decía, que acá lo vamos a marcar a la línea. Con esto lo vamos a marcar. No, serie de puntos, no. Función. Acá sería y igual a, el eje y igual a menos 2. Lo vamos a hacer con línea de puntos a lo que sea la asíntota. Ahí lo tenemos. Fíjense. Esa sería su asíntota, la línea que se acerca por uno de los extremos. Y así podemos graficar las otras funciones que nos faltan para compararlas. Insertar función. La otra que teníamos era 1/4 más 1, si no me equivoco, a la x. Había otra que era 1/4 más 1. 1/4 a la x
todo esto más 1, lo vamos a graficar con color azul. Y lo vamos a graficar no con línea de puntos, no, sino una línea completa. ¿Cuál será la asíntota de este? Y pareciera ser acá el más 1, ese término independiente que está ahí, lo podemos dejar también marcado para que se vea la asíntota como se debería marcar con una línea de puntos, 1, nada que la vamos a marcar con línea de puntos. Vamos a elegir este tipo de línea de puntos. Son guiones y puntos. Ahí tenemos otra, y la otra que había que graficar era un tercio, la dejemos graficada también, f de x igual a un tercio, a la x, más 3 creo que era. Bueno, me la grafico con línea de puntos, le vamos a cambiar el color para que no se mezcle. Le pongamos color rojo. Y también después le vamos a marcar su asíntota, que de acuerdo al término independiente de acá, su asíntota sería en 3. Veamos si es correcto. Vamos a ver qué es correcto. Igual a 3, nada más que esta la vamos a hacer con línea de puntos también. Vamos a elegir una nueva. Esta que son guión y 2 puntos. Ahí tenemos. Fíjense, quedó marcada también su asíntota. Acá se acerca, se ve, ya casi se pega. Es una limitación gráfica eso. Que son las funciones que queríamos graficar. Ahí tenemos el cuadro, fíjense, un medio de x menos 2. Esta es la asíntota. Un cuarto de x más 1. Esta es la asíntota. Un tercio de x más 3. Y ahí está la asíntota. Que son las tres que nos pedían graficar. Fíjense, de las tres, la única que tiene 0 es esta. Que es la que yo le decía que es más interesante, la primera que graficamos, ¿no? Las otras no tienen ceros, no cortan nunca el eje de las abscisas. Bueno, vamos a verlo analíticamente ahora, cómo sería determinar eso. Ya lo vimos en el video anterior, pero lo vamos a repasar un poquito. Entonces, ¿cómo sería si yo tuviese sin el graficador, ¿no? Que es la idea de hacer esa función. Por ejemplo, esta función. ¿Cómo la haría? Primero, hago como siempre, busco el ordenal origen. Y ya vimos que es lo más sencillo, quizás buscar el ordenal origen. Como lo busco, hacemos x0. Entonces le damos 0 ahí. Me queda un tercio a la 0, 1, más 3, igual a 4. Entonces el ordenal origen en la tablita mía es x. Acá tengo la función h de x. Y yo sé que cuando x vale 0, la función vale 4. Entonces esa es mi ordenal origen. Mi or. Me está faltando algún puntito más. Lo busco. Entonces, ¿qué hago? Le doy valor 1, por ejemplo, x acá. ¿O le puedo dar valor? Sí, 1. Me queda un tercio más 3. Son 10 tercios. 10 tercios, que es aproximadamente 3,33, si no me equivoco. 10 dividido en 3. Por supuesto que con infinitos lugares decimales, o sea, acá tendría un arquito, así por eso prefiero la fracción. 10 tercios, 3,33. Fíjense que acá subí, acá bajé de 4 a 3. O sea que la función decrece. Ya tengo 2 puntos. Hago el par de ejes. X, Y, trazo una escala, marco el 0, pongo el nombre de los ejes, ahí está. Cuando es 0 es 4, entonces damos cuenta que acá es 4. Ahí tendría mi primer punto. Lo vamos a marcar el punto con rojo. No con rojo, no, con amarillo. Y vamos a hacerlo más gordo. Ahí voy a tener un punto de mi función, mi primer punto de la función. Y el otro punto es cuando es 1, que es 3,3. Marquemos primero cuando es 1. Afinemos el lápiz. Digamos que acá es 1, por ejemplo. Y cuando es 1, la función vale 3,3, es un poquito menos de 4. Acá tenemos, lo marquemos por ahí. Más o menos por ahí. Bueno, ahí tengo los dos puntos. Y la asíntota, ya habíamos visto que era el término independiente, que iba a ser 3. Entonces la asíntota va a estar por acá, una liñita recta por ahí, en 3 más o menos. Supónganse que ahí es 3, hagamos de cuenta. Y la curva va a ser así, se va a acercar por uno de los extremos a la asíntota. Y ya la tenemos graficada, que bueno, con el graficador ya vimos cómo era, pero así la haríamos a mano alzada y podríamos responder un poco de todo. La imagen, ¿por qué dije que es al último? La imagen es de ahí para arriba. Entonces acá vamos a discutir la imagen de cada uno, por ejemplo. La imagen de esta función, que es h de x, va a ser de la asíntota suya para arriba, en este caso, que es, vemos en el graficador mejor las imágenes, mucho mejor. Fíjense, esta que está acá de azul, es la función g de x, cuya asíntota es el 1. Entonces, para la función esa,
¿cuál va a ser la imagen? La imagen va a ser desde el 1 para arriba. Para la función esta roja, que es h de x, la roja es esta. La azul es esta que está acá. Un cuarto de x más 1. No sé si las copié bien. Bueno, vamos a ver en las fórmulas, pero siempre va a ser de la asíntota, en este caso, las 3 para arriba, porque las 3 vienen desde arriba decreciendo hasta que llegan a la asíntota y de ahí no bajan. Entonces la imagen siempre va a ser de la asíntota de cada una hacia arriba en estos casos. Vamos a describir las imágenes allá cuando me lo preguntan y lo puedo hacer mirando el gráfico que ya teníamos. Entonces, por ejemplo, la imagen, que es lo único que nos faltaba responder de todas esas preguntas. En esta función, la imagen va a ser desde el 3 hacia el más infinito. Punto y coma, más infinito. Cierro el paréntesis. La imagen de esta va a ser desde el 1, punto y coma, al más infinito. Y la imagen de esta, va a ser desde el menos 2 hacia el más infinito. Las 3 suben a partir de la asíntota y esa sería la imagen, que es lo único que nos faltaba responder. Y bueno, y acá están las mismas preguntas. Bueno, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es la ordenada al origen? ¿Cuál es la ecuación de la asíntota? Bueno, la ecuación de la asíntota horizontal tenemos 3. Ya vimos que para esta es y igual a menos 2, ecuación de la asíntota horizontal, menos 2. Para esta otra, ya vimos que es y igual a 1 positivo, que es ese 1 que está ahí. Y para esta otra, ya vimos que es y igual a 3, la ecuación de la asíntota horizontal. El 0 de cada una de las funciones, ya vimos que esa no va a tener, esa no va a tener, y esta es la única que sí tiene, que me daba que el 0 de la función era menos 1. Entonces nos estaría faltando determinar el 0 de las otras dos, justificar por qué no tiene. Bueno, vamos a hacerlo con una sola, supongamos con la h. ¿Por qué no tiene? Yo plantearía 0, para averiguar el 0 de la función, le doy 0 a la función, es decir, todo esto vale 0. Y tengo que averiguar el valor de x, que hace que eso sea 0. Hago así. Esto resta, me queda menos 3 igual a 1/3 a la x. Y fíjense, acá ya tengo un menos 3. Base positiva. Cualquiera sea el exponente que le ponga, nunca voy a llegar a un número negativo. Por lo tanto, puedo decir que no existe el 0. La otra es aplicar logaritmo a ambos miembros, pero hago logaritmo de menos 3 igual al logaritmo de 1/3 a la x y ya está. ¿Por qué? Porque por más que baje x, esto no existe el logaritmo de número negativo, entonces no va a tener ceros la función. Ninguna de estas dos, ni esta, van a tener ceros, las otras sí. La imagen ya vimos recién cuál era, la dijimos. Estas funciones crecen o decrecen, ya vimos que decrecen las 3. Las 3 tienen la base menor que 1, siendo k1, entonces decrecen las 3. Y la gráfica, bueno, ya la hicimos. Y ahora vamos a completar e intentar llenar este cuadrito. De lo que vimos hasta ahora, cuando A era mayor que 0, que son las primeras que vimos, el dominio dijimos que eran los reales, pero esto es teórico y da lo mismo para cuando A es menor que 1 y mayor que 0. La ordenada al origen para cuando A es mayor que 0, estamos analizando esa forma, ¿no? A a la x, por ejemplo, 2 a la x, que vimos 3 a la x y vimos 4 a la x, ya las vimos. También vimos 1/2 a la x, también vimos 1/3 a la x y también vimos 1/4 a la x. También las vimos más menos algo, pero acá estamos analizando sin más menos ese algo. En todos los casos, la ordenada al origen para todas, cuando yo le doy el valor 0 a x acá, 0, 0, 0, ¿qué va a pasar? A a la 0, ¿cuánto va a valer? Siempre 1. 2 a la 0, 1. 3 a la 0, 1. 4 a la 0, 1. Se le ordena al origen, que se obtiene para cuando x vale 0, va a ser siempre 0, 0, porque me da, perdón, 1. 1, 1. ¿Qué dije yo? 2 a la 0, 1. 3 a la 0, 1. 4 a la 0, 1. 1/2 a la 0, 1. 1/3 a la 0, 1. 1/4 a la 0, 1. Siempre me va a dar 1 en los dos casos. La asíntota. La asíntota siempre es el término independiente y esta fórmula no tiene término independiente, es decir, que se considera que es 0. Por lo tanto, la asíntota horizontal van a ser en todas ellas y igual a 0 y en todas ellas y igual a 0. Los ceros de la función, ya vimos que ninguna de estas tiene, porque ninguna corta el eje de las abscisas, sino que se acercan siempre, por ejemplo,
o son así y se acercan al eje, o son así y se acercan al eje, pero por acá atrás, por acá o por ahí, según el caso de cómo sea la base. Pero digamos, ceros no tiene. O sea, no existen ceros y no existen ceros o no tienen, ponemos. El crecimiento, bueno, ya vimos que estas crecen, mientras que estas decrecen. De todas formas, la forma de saberlo es hacer una tablita con dos valores y comparar. Y la imagen en las dos son de la asíntota para arriba, en estos casos. Y todas tienen asíntota la misma, y igual a 0. O sea que desde el 0 para arriba es la imagen de todos, por lo tanto son los reales positivos. Y ahí nos quedaría esta tablita que resume bastante la información que hemos visto hasta ahora. ¿Qué más? Y esta pregunta que es teórica acá, ¿qué pasaría si A es igual a 1 y la función y igual a la x? Y pasaría que no va a tener sentido, fíjense. Sería la función y igual a 1 a la x. Cualquiera sea el valor que le dé a x, 1 a la x, siempre me va a dar 1, porque 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1, 1 por 1 por 1 por 1 por 1, muchas veces va a ser 1, la raíz cuadrada de 1 1, o sea, si fuera un medio, por ejemplo, es decir, siempre me va a dar 1, con lo cual en realidad no va a ser una función exponencial, va a ser y igual a 1, siempre me va a quedar de gráfica en el 1 acá de y, si esto es x y eso es 0, me va a quedar una línea recta, no va a ser una función exponencial, va a ser así. Entonces eso pasaría si en la ecuación la base pudiera ser 1. Ya vimos que en la base de las funciones exponenciales a nunca puede ser 1. Y es por eso, porque dejaría de tener una función exponencial, tendría una línea recta. Y hasta ahí tendríamos el ejercicio 7 terminado. En el próximo vamos a estar viendo lo que es el crecimiento celular. Vamos a aprender a construir la fórmula, analizarla, ver que es una función exponencial, en definitiva, el crecimiento celular, también el crecimiento de bacterias. Así que hasta una próxima entrega donde estaremos analizando cositas un poco más interesantes, algunas implicaciones ya de la función exponencial y ya no solo el análisis gráfico. Hasta el próximo tutorial y espero este les haya servido.